Entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijese nada de que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto me acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no montarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más nosotros nos encomendamos a aquel que la inspiró y aquel Señor que hace que pueda ser conocida, entendida y aplicada en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, que estuvo en medio de aquellos hombres que fueron inspirados por ti, fueron llamados por ti, hoy, Señor, estás en medio de tu pueblo para revelarnos la gloria del mismo Jesús que ellos aportaban, para poderla ver, contemplar y adorarte, y salirte aquí con el corazón lleno de gratitud y adoración por tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en Cristo, oramos. Amén. Amén. Pues estamos viviendo en una cultura que no es ajeno para usted, obsesionada con el yo. El yoísmo es lo que permea en el vocabulario de las personas, no solamente en el vocabulario de las personas de afuera. El yoísmo es algo que peleamos y batallamos todo, pero en el discurso de la cultura hoy se escucha: sé tú mismo. Eso es lo que nos venden los medios, y tristemente lo que han comprado algunas iglesias y púlpitos en el tiempo presente. Encuentra tu verdad. No dejes que nadie te diga quién eres. Sé tú mismo. Todo este tipo de vocabulario, eslogan, frases, son muy comunes, y para nosotros son como que casi decimos amén a estas cosas. El éxito, la autoestima han llegado a ser tan importantes para la iglesia moderna que hemos sustituido la enseñanza expositiva de la palabra y la hemos convertido en mensajes motivacionales, donde le decimos a la gente cuán grande va a ser, cuán próspero va a ser, cuán prestigioso va a ser, exitoso, sobresaliente, todo centrado en el yo. Y a la gente le gusta ese mensaje. Se siente bien, siente que les da escalofrío cuando lo escuchan, se siente muy grande cuando lo escuchan. Y no nos estamos dando cuenta que eso es un falso evangelio predicado y enseñado y tolerado en la iglesia del Señor y en la cultura. Hemos menospreciado la verdad de Dios y los hemos vuelto tan egocentristas que este es el mensaje que queremos escuchar.
cuando escuchamos las palabras de Jesús que acabamos de leer, son contrarias al evangelio moderno. Le digo evangelio moderno porque es la noticia buena que muchos enseñan. Es totalmente contraria. Mira lo que Jesús dice: si quieres ganar tu vida y encontrar tu vida, debes ¿qué? Perderla. Eso no es un mensaje que sea muy consono con lo que la cultura me está diciendo. En otras palabras, Jesús nos está mostrando que la verdadera identidad en la vida consiste no en mirarme a mí, sino entregarme completamente a otro. Eso es contrario a la cultura moderna. En el tiempo de Jesús, en el contexto donde Jesús le está diciendo esto, hermanos, los discípulos tenían un sueño. Y era un sueño no americano, era un sueño israelita, era un sueño de poder, un sueño de reino, un sueño de reino visible, con reconocimiento. Y Jesús le dice: sí, el reino va a venir, pero no sin antes la cruz. Eso va a venir, pero todavía ustedes no han entendido de lo que trata el rey. Mire qué poderoso. Vimos la semana pasada que Pedro acaba de decir la confesión más poderosa que pueden salir de los labios de un hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pudimos observar con detalle lo que significaba esa poderosa frase: el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Cualquiera podría decir: bueno, después de esa confesión de Pedro, después de lo que acabamos de escuchar de Jesús, ahora nosotros vamos a salir al mundo a decirle quién es el Mesías, aquel que acabamos de confesar, y nos unimos con un fuerte amén a lo que Pedro acaba de decir: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora en el versículo 20, Jesús le dice: no se lo van a decir a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo una declaración tan poderosa de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y ahora Jesús me está diciendo: no se lo diga a nadie, y prohíbe decírselo a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús en esta ocasión le está prohibiendo a los discípulos de que no le digan a los demás el centro y el fundamento de la iglesia, que sí Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque lo que estaba en la cabeza de los discípulos, hermanos, no era el reino del Mesías prometido en los profetas. No era el reino que Dios había determinado llevar a cabo. Era un reino totalmente terrenal. Era un reino político. Era un reino no redentor. Era una gloria mesiánica donde Él venía a derrotar a sus enemigos. Y ese reino, Jesús dice, todavía ustedes no lo van a decir hasta que ustedes puedan comprender, y yo le haré comprender de lo que trata el reino del Mesías. Porque recuerden, hermano, eso era lo que estaba en la mente del judío al tiempo de Jesús, y eso es lo que está en la mente del judío en el tiempo presente. Ellos no esperaban un Mesías que fuera Dios encarnado. Usted escucha por ahí y me dice: no, es que los judíos están esperando un Mesías. Si tú sabes qué tipo de Mesías es un Mesías guerrero, que no es Dios, es un hombre que viene a defenderlo y a sacarlo del poder opresor para que ellos sean el centro del universo. El Mesías que están esperando no es el Mesías de la Biblia, es un Mesías hecho a su propio deseo, a su propio poder, en su propia gloria. No tiene nada que ver con ese Mesías revelado. ¿Por qué? Porque el Mesías revelado vino, y ya sabemos qué pasó con ese Mesías revelado. Lo crucificaron. La mente de ellos está cambiado hasta el tiempo presente. Expectativas equivocadas con el Mesías que habría de venir. ¿Dónde está el libertador político? No me hables de un Salvador crucificado. Yo quiero ver a ese que viene a darnos la gloria prometida. Hermano, Jesús no permite que los hombres lleven a cabo su agenda y su visión. Él cumple la voluntad del Padre, Él no cumple la voluntad de los hombres. Y desde ese momento, antes de que ustedes vayan a salir a hablar acerca del Mesías, todavía no le había dado la comisión.
Recuerda que la gran comisión le fue dada en Mateo 28, donde termina. Le dice, vayan y hagan discípulos enseñando. Todavía no, porque sus mentes que están todavía en la lavandia, ustedes no entienden lo que esto significa. Desde entonces, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Esto como ellos que estaba en el tercer cielo luego de entender por obra del Espíritu de que Jesús era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, eso no te lo reveló carne, eso no te lo reveló sangre. Ellos que estaban ya listos, ahora vamos a tomar el dominio, el poder y el trono. Y Jesús le dice, espérate, antes de que mi reino se establezca, yo tengo que cumplir lo que la profecía dice. Y mira la palabra que utiliza aquí Mateo, muy intencional, inspirado por el Espíritu. Le era necesario ir a Jerusalén. Esa palabra en el original es el griego dei, decreto divino. Significa que Dios había determinado, Dios había decretado que tenía que cumplirse la muerte del Cristo, la muerte del Mesías. Que ese cumplimiento nosotros lo podemos ver en Isaías 53, donde es conocido como el varón de dolores. Es Cristo quien toma el sufrimiento y el castigo del pecado. Es el que vemos en Daniel capítulo 9, versículo 26, donde dice que el Mesías sería cortado, mas no por sí. Daniel anunció la muerte del Mesías como el punto que pone fin al sacrificio. Los sacrificios que apuntaban a la muerte del Mesías que habría de venir. Esa muerte que fue profetizada por Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 5, donde dice, mas él herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese era cumplimiento del Salmo capítulo 22, donde allí estaba profetizado del Mesías que colgado dijo, Dios mío, ¿por qué le has desamparado? Orando mis manos y mis pies. Era necesario padecer, de acuerdo a lo que dice Lafiel, capítulo 9, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Jesús dice, todavía no ha llegado la consumación de mi reino, porque me es necesario, de acuerdo a la Escritura, me es necesario padecer estas cosas. Dice Lucas capítulo 24, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Dónde era necesario? En lo que dijeron los profetas, de lo que el Mesías le debía haber ocurrido, lo que le iba a ocurrir al Mesías. Hermanos, el sufrimiento de Cristo no fue un accidente histórico. El sufrimiento de Cristo es el eje en el cual la historia del plan redentor fue anunciada de antemano por los profetas. Todo el sistema sacrificial que nosotros vemos y todo lo que los profetas dijeron apuntaba a una muerte vicaria. Eso es lo que significaba todos aquellos derramamientos de sangre por medio de los animales. Todo eso apuntaba a un cumplimiento de una profecía que garantiza la certeza del evangelio y la validez de la sangre del nuevo pacto, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Cuando Jesús le anuncia la muerte a Pedro, probablemente con unos ojos
carnales como el nuestro. Recuerda que él confiesa que Jesús es el Cristo, pero no fue por su inteligencia. Lleno de buenas intenciones, al escuchar que le era necesario, porque los profetas hablaron de este Mesías que venía a padecer y a morir en el lugar de los pecadores, le dice aquel mismo que había dicho, tú eres el Cristo, aquel mismo que había hablado por revelación de Dios, en el impulso humano, no ahora en el impulso del Espíritu, sino en el impulso humano, le dice, tengo compasión de ti. Y en ninguna manera, Señor, se lo llevó aparte. Entonces, cuando tú te llevas aparte a alguien y quiere decir algo importante, oye Jesús, que esto no te acontezca, no ocurra esto, Señor, que eso no te pase. Pedro representa al discípulo que quiere el reino sin sufrimiento. Pedro nos representa muchas veces a nosotros. Y mira las palabras de Jesús a Pedro. Impresionante y contundente. Apártate de mí. ¿Quién? ¿Por qué tan fuerte eso? ¿Por qué tan fuerte? Porque Pedro quiere un Cristo sin cruz. Pedro quiere un Cristo sin cruz. Y escúcheme, un Cristo sin cruz no nos puede salvar. Un Cristo sin ir a la cruz a morir no puede salvarnos. Y las palabras de Jesús fueron, aléjate de mí, Satanás. Fueron las mismas palabras que Jesús pronunció en Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba en el desierto. Recuerda que lo estudiamos. Jesús estaba siendo tentado por Satanás y allí te ofreció todas las cosas que tuviera que querer todo hombre, y los que predican hoy dándole como promesas cosas que no son promesas a los hombres, allí Satanás se las dio, se presentó toda a Jesús. Y las palabras de Jesús fueron de igual manera, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Toda sugerencia para evitar ir a la cruz es satánico. No quiere decir que Pedro estaba siendo poseído por Satanás. Porque a lo que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, fueron a las palabras que estaban saliendo de la boca de Pedro. Y las palabras que estaban saliendo de la boca de Pedro es, Satanás le está diciendo, no vayas a la cruz. Es lo mismo del desierto. Es un intento más de que el sacrificio de Cristo no fuera consumado. Es un intento más donde podamos tener sin sufrimiento, sin dolor, gloria. Aquí lo tienes. Ese es el falso evangelio. Y yo le he llamado el falso evangelio de Satanás. ¿Cómo se escucha el falso evangelio de Satanás? Las palabras de Pedro. Ámate a ti mismo. ¿Cómo tener éxito? Tu mejor vida ahora, lo mejor de ti. Hay canciones que son tituladas y muy conocidas donde dice, el poder está en ti. Esto es contrario a la verdad de lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Pero este es un mensaje que ha sido aceptado por muchos cristianos, que esa es la moda de los púlpitos, porque ya el morir a sí mismo, eso no es atractivo. Pero el mensaje humanista ha sido tomado como la buena noticia, por eso es válido llamarle evangelio de Satanás. La buena noticia del éxito, del centrado en ti. Satanás sienta a Jesús para que se enfoque en ¿quién? ¿En Satanás? No. El evangelio de Satanás no es que te enfoque en Satanás. El evangelio de Satanás es que te enfoque en ti mismo. Lo que Satanás le estaba intentando persuadir a Jesús es céntrate en ti. Tú no has comido, come. Tú no quieres esto, haz eso. Centrarse en tus necesidades. ¿Se da cuenta cuán peligroso y cuán infiltrado está el evangelio de Satanás en las iglesias de hoy? Con este mensaje centrado en la gloria y en las necesidades y en los intereses propios y no en la gloria de Dios y en los intereses de su reino. Esto lo vemos cada día. ¿Qué le ofreció
Satanás a Jesús? Hermano, preste atención. Satanás le presentó a Jesús y le ofreció a Jesús lo que los predicadores modernos le ofrecen hoy a la gente del púlpito: prosperidad, admiración, lujos, posesiones, una vida cómoda, teniendo todo el control de ella. ¿No es esto lo que se predica hoy en los púlpitos modernos? Pedro quería que Jesús se centrara en sí mismo y no en la gloria del Padre. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí porque me eres tropiezo. Y mira las palabras que utiliza aquí Jesús. Leo ahí en el texto: porque no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Eso es humanismo. Humanismo es centrado todo en ti. El cristianismo no es humanista. El cristianismo es cristocéntrico. El centro y la gloria no lo eres tú, no lo soy yo. No me eres tropiezo porque tú tienes la mira en las cosas de los hombres. Esto es un mensaje de tropiezo. El mensaje que se predica en muchas iglesias evangélicas en el tiempo presente es un mensaje de tropiezo. Porque piensan en lo humano, piensan en lo aquí, piensan en lo terrenal, piensan en el éxito del hombre. El centro es el hombre. Pero gloria a Dios, hermanos, que a sus verdaderos discípulos el Señor no los derriba. Pedro, aquel mismo, que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tienes la vida en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Tienes un mensaje humanista, no en el mensaje de mi gloria. Es el mismo Pedro que después es cambiado totalmente por el poder del evangelio, y es el mismo Pedro que entendió las palabras que Jesús le dijo: Pedro, me es necesario padecer, me es necesario que se cumplan lo que los profetas dijeron. ¿Y cómo sabemos que Pedro lo entendió y lo entendió a cabalidad? Mira lo que dice la palabra del Señor. Ese mismo Pedro que estaba centrado en el humanismo, el Señor lo llevó a mirar la gloria de Cristo el Mesías. Hechos capítulo 2, versículo 23. Este es el Pedro confirmando la muerte que fue profetizada en el Antiguo Testamento por los profetas, mostrando el padecimiento del Mesías y el plan eterno de Dios anunciado por los profetas, cosa que Pedro todavía no entendía. Hechos 2, 23 dice: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificadme. ¿Lo puede ver? Pedro entendió que él fue crucificado por el determinado consejo de Dios. Me es necesario padecer estas cosas, porque los profetas hablaron acerca de esto. Pedro cita Salmo 16, versículo 8 al 10, mostrando lo que David habló acerca del Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro explica que David murió y su cuerpo vio corrupción. En ese mensaje, en el primer mensaje que predica el apóstol Pedro, le está diciendo: este David murió, pero el verdadero Mesías, el verdadero rey profetizado es Cristo Jesús. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido, dice Pablo, lo que había anunciado por la boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Pedro está conectando Isaías 53, el siervo sufriente que cargó el pecado de muchos. Y luego añade Pedro que todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron también de estos días, es decir, el tiempo del Mesías Redentor. Ellos hablaron de esto. Pedro en su carta dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. Esto no lo entendía Pedro en este momento. Esto lo entendió Pedro cuando el Señor lo siguió pastoreando
y mostrándole en su corazón estas verdades. Inquirieron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los profetas los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. El cristiano puede estar confiado, iglesia, de que todo lo que prometió Jesús, Dios, fue cumplido en la redención de Cristo perfectamente. Todo lo que los profetas dijeron se cumplió a cabalidad. Cristo no estaba llevando a cabo un experimento, Él estaba llevando a cabo el plan redentor sustituto de Dios por su pueblo. Mientras el evangelio de Satanás nos dice, vive para ti, ten compasión de ti, ámate a ti, tú eres el centro, tú eres la maravilla. Jesucristo dice, niégate a ti mismo, versículo 24. Toma tu cruz y sígueme. Este es el evangelio de la gloria de Cristo. Este evangelio es contrario a la gloria de los hombres. Nos lleva a despojarnos a nosotros mismos. Y hay tres cosas que podemos ver aquí en este llamado radical de Cristo. Esto no es un llamado a la salvación, esto es un llamado al discipulado de los que son salvos. Este es el costo del verdadero discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 mandatos. 3 mandatos para un discípulo. Lo primero es, niégate a ti mismo. ¿Y qué significa negarme a mí mismo? Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos. Es una rendición de mi voluntad. Ya yo no me pertenezco, ya yo no soy el que gobierna, ya no soy el que dirijo mi destino. Señor, que no se haga mi voluntad, la oración de Jesús en el Padre Nuestro, sino la tuya. El verdadero discípulo ya no vive para sí, ya no es su vida, es la vida de Cristo. Cómo lo que yo hago tiene unas repercusiones eternas en base a quién es mi Rey, es Cristo Jesús. La segunda cosa es, toma tu cruz. En el tiempo de Jesús, la cruz era un instrumento de maldición, era un instrumento de muerte. Cuando hablaba de tomar la cruz, es como si dijéramos en el tiempo presente tomar la pena de muerte, tomar la silla eléctrica o la inyección letal. Era un sinónimo de muerte. Estaba hablando acerca de morir. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir, literal o simbólicamente, por la causa de Cristo. Tomar tu cruz es decir, yo morí en el momento a mí yo, a mi reino, a mis deseos, y ahora no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Ese es discipulado. El discipulado no es cómodo, no es un camino cómodo, es un camino de muerte al yo. Un verdadero discípulo está muriendo al yo hasta el día en que se muera y deje de existir sobre esta tierra. Es una muerte al yo. Ser discípulo de Cristo es que tú vas a morir. No puede existir tu reino y el de Cristo caminando a la vez. Es imposible. Y número 3, y sígame. No es una acción momentánea, es un compromiso diario. Seguir a Cristo es caminar detrás de Él. No es tener mis planes y decir, aquí están mis planes, Señor, bendice mis planes. No, es estar detrás de Él, de lo que Él ha dicho, y yo sigo conforme a lo que Él ha determinado. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Mira el contraste. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Esa es la paradoja del cristiano, perder para ganar. El mundo dice, presérvate a ti mismo, cuídate a ti mismo, ámate a ti mismo. Cristo dice, entrégate a ti mismo. Solo quien se entrega encuentra la verdadera vida. Muere a ti mismo. Qué contrario, ¿no? Al mensaje moderno.
Jesús describe la esencia de un cristiano. Y la esencia de un cristiano no es ser bueno. La esencia de un cristiano no son buen religioso. Jesús no dice sé bueno, sé un buen religioso, sé mejor que los demás. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Muere a ti mismo. Muere a ti mismo. No es mejórate a ti mismo. Es que tú y yo tienes que morir. Esto es más que renunciar a ciertos placeres, ciertos hábitos, ciertas cosas que yo estoy haciendo. Es una completa rendición de vida, que ya tú no eres el eje, ya tú no eres el jefe de tu vida. Cristo lo es. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Haya pues en vosotros, decía el apóstol Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No te aferres. Y eso no lo dijo Juan Gabriel, lo dijo Pablo. No te aferres. Esta vida no es tuya. Esta vida no te pertenece. Porque dijo del hombre, mira cómo termina este versículo: hay una vindicación. Ustedes van a sufrir por causa de Cristo. Ustedes van a ser perseguidos por causa de Cristo. El negarte a ti mismo es que tú no vas a querer los aplausos de los hombres. Tú no vas a querer que Roma sea quien te dicte a ti lo que tú vas a decir, como un solo Señor. Hay un solo Señor y es el Cristo, el Señor, el Kyrios, el Señor. Hay uno solamente. Versículo 27. El Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús acaba de anunciar su muerte y llama a sus discípulos: yo voy a morir por mano de los inicuos, yo voy a morir por mano del pueblo judío, yo voy a morir por mano de los romanos. Yo voy a morir, ustedes van a morir. Ustedes, todos los discípulos, también murieron. Literalmente también murieron. Por eso es: niégate a ti mismo. El que quiere salvar su vida, ese la va a perder. El que pierda su vida por causa de mí, ese la va a ganar, porque entra en el reino eterno. Jesús le está diciendo: ustedes van a pasar persecución, amenazas de muerte, y van a morir de la misma forma como yo también voy a morir. Lo veremos la semana que viene. Antes de esto, yo les voy a dar un pequeño destello de los eventos que van a suceder más adelante, la anticipación de su gloria, donde veremos la semana que viene en la transfiguración. Pero también les voy a decir algo de antemano, que es el cumplimiento histórico de la venida de Cristo en juicio contra el pueblo que lo mató. Él va a vindicar mi causa. Él va a vindicar su nombre. Y mira lo que dice el versículo final: hay algunos de los que están aquí que no van a gustar la muerte. No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en su reino. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Que Él vendría con poder y gloria. Aquí no está hablando de la segunda venida, donde Cristo viene por su iglesia y reinaremos con Él para siempre. Aquí está hablando de la vindicación del juicio contra aquellos que asesinaron al Mesías y asesinaron a los seguidores del Mesías. Me está diciendo: no tengan miedo, porque al final aquellos por los cuales ustedes serán procesados y por los cuales yo voy a morir, Él vendrá en un juicio. ¿De dónde está sacando esto Jesús? ¿Acaso no es lo que Dios había revelado por medio de los profetas, en particular el profeta Daniel?
donde Él vendría en gloria, en la gloria de su Padre con los ángeles. Esto es una expresión donde describe el Mesías ejecutando juicio sobre sus enemigos. Acompáñame a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, para que lo pueda entender. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Tú no vas a entender lo que significa el Hijo del Hombre viniendo en las nubes si no entiendes lo que Daniel dijo, quién era el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y he aquí en las nubes del cielo venía como Hijo de Hombre que vino. No dice que bajó, no dice que el Hijo del Hombre bajó, el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos de las naciones y las lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, porque nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Este es el lenguaje que está utilizando aquí Jesús cuando le está diciendo: yo voy a morir, ustedes van a morir, muchos de ustedes morirán. Pero les diré también que algunos de los que están aquí no van a morir sin antes ver mi vindicación, mi justicia y mi venida en juicio. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes de Daniel capítulo 7, donde va a pagar conforme a sus obras. Es señal de retribución divina. Aquel Mesías vendrá a castigar, mientras que sus fieles serán vindicados. Dios va a hacer justicia. Y Jesús enfatiza la inmediatez temporal. Esto no es después de 2000 años. Esto no es que todavía estamos esperando que Jesús ejecute justicia. No. Esto es una inmediatez temporal. Esto se cumplió. La venida del Hijo del Hombre, que comenzó en la resurrección de Cristo, la ascensión, y se manifestó visiblemente en el juicio cuando Cristo vino en el año 70 sobre el pueblo de Israel. Todos miraron al que lo traspasaron y lloraron. La profecía de Zacarías: mirarán al que traspasaron y se dolerán. Algunos la están esperando, que eso va a ser en un momento dado, cuando Cristo regrese a la tierra. No, eso, hermano, eso ya pasó. ¿Y cuándo vieron al que traspasaron y lloraron? ¿Cuándo ocurrió eso? En el primer mensaje de Pedro, en el libro de los Hechos, se lamentaron y lloraron, porque ellos dijeron: nosotros matamos al Mesías, vimos al que traspasamos, y lloraron y se arrepintieron. Esto no es algo que va a ocurrir en un futuro donde muchos judíos van a venir. No, esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió. Cristo cumple perfectamente lo que acababan de decir los profetas que iba a suceder. Y me encanta porque aquí claramente está diciendo que el Hijo del Hombre, el anciano de días, cuando vino en una nube, en aquella revelación, le hicieron acercarse a él y le da todo dominio y gloria. Esto no es algo que Cristo está esperando que ocurra 3000 años después. Esto es algo que Cristo tiene hoy. Él tiene todo dominio, gloria y reino en todos los pueblos de la tierra, hasta que al final esta era sea consumada y entremos en su reino eterno para siempre. La visión del Hijo del Hombre en las nubes no es uno que baja, es uno que sube y que viene delante del Padre. Él baja en juicio, claro, pero Él sube como señal de su vindicación, su reinado, el cumplimiento y el juicio establecido, la providencia de Dios cuidando a su pueblo, a su iglesia, y llevando a cabo perfectamente su plan. Y termina diciendo: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ves que esto es señal de retribución divina? Que es acompañada en la venida de Cristo cuando vino en juicio. Lo vamos a entender más adelante. Mateo, cuando le lleguemos a Mateo 24, Mateo 25, Cristo viniendo, cumpliendo esto que acaba de decir, donde vieron al Hijo del Hombre viniendo en las nubes en juicio contra ese pueblo. Se cumplió a cabalidad. Y entonces, pastor, y la segunda venida, sí, Cristo regresa. Tesalonicense habla de eso. El libro de Apocalipsis, al final, en el último,
libro, en el último capítulo, habla acerca de eso. Cristo va a consumar su era, pero estos textos no están hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la venida en juicio contra su pueblo. El cristiano verdadero puede tener seguridad que en medio de la persecución, en medio de que está siendo negado a muchas cosas, nuestro Señor es digno de toda mi adoración, de toda mi pasión, de todo mi tiempo, de toda mi juventud, de toda mi vejez. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el evangelio que destruye el ego humano. Hermano, si usted se pusiera a pensar como piensan los cristianos modernos, influenciados por la falsa psicología moderna, ¿qué le dirían a Moisés si viviera en el tiempo presente? ¿Sabe lo que hizo Moisés? Si Moisés fuera miembro de algunas de nuestras iglesias, donde la psicología ha sido colocada por encima de las escrituras, y cuando Moisés le diga al pastor: prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios, como dice en Hebreos capítulo 11 versículo 25, prefiero sufrir que tener las riquezas y el éxito y la popularidad de Egipto. ¿Sabe lo que decía Moisés? No pienses así, no pienses así. Esto es una oportunidad que Dios te está dando, aprovéchala. Estas oportunidades no se dan siempre. Y Moisés dice: ese no es mi destino. Yo sé a lo que Dios me llamó. Si se encontraran los primeros cristianos en las iglesias modernas, donde la palabra del Señor dice claramente: todo el que quiera vivir piadosamente en este mundo padecerá persecución, mientras los predicadores modernos te dicen: los que vivan vidas piadosas tendrán honra, tendrán éxito, tendrán aprecio, tendrán prestigio, tendrán grandeza, tendrán importancia, tendrán prosperidad material en este mundo. Eso no es lo que Jesús dice. Si tú quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Eso es parte de negarte a ti mismo. Todo lo demás es un falso evangelio que no es lo que Jesús predicó, no es lo que los apóstoles predicaron. El reino de Cristo avanza por medio del sufrimiento. Pedro quiso impedir la cruz y hoy muchos quieren impedir el evangelio sin sacrificio. Ese no es el verdadero evangelio, hermano. Esa es la doctrina favorita de los demonios. La doctrina favorita de los demonios es el humanismo disfrazado de evangelio. Qué diferente es el verdadero evangelio. Mientras el apóstol Pablo advierte honesta y sensatamente: vendrán tiempos de tribulación en la vida del creyente, el falso evangelio me quiere vender una mercancía barata, dándome promesas centradas en mí, en mis gustos, en mis anhelos, y no en la gloria de Cristo. Mientras el evangelio de Cristo me dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos, amén. El falso evangelio de Satanás te dice: porque del hombre, por el hombre y para el hombre son todas las cosas. Que podamos vivir para el evangelio de la gloria de Cristo, en medio del sufrimiento, confiando en aquel que va a sustentar a su pueblo. Y cada generación, de alguna u otra manera, verán venir al Hijo del Hombre en juicio sobre aquellos que oprimen, señalan, persiguen y se burlan de la iglesia de Cristo. Él vindicará a su iglesia y Él derribará los ídolos de ellas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por este texto que nos hace ver lo que es la vida del reino. ¿Cómo opera, Señor, tu reino en la tierra? ¿Cómo se lleva a cabo el cumplimiento, Señor, de lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos? Era difícil de entender porque nuestro pensamiento humano nubla la verdad de tu palabra, Señor. En el fondo, podemos decir con sinceridad
que todos tenemos algo de Pedro. Queremos a un Jesús que nos ayude a cumplir mis planes y no a un Jesús que derribe mis planes. Pedro tenía sus planes bien estructurados, por eso quería salir corriendo diciendo que él era el Mesías, pero en su humanidad. Queremos a un Jesús que bendiga mis planes, pero en este texto Jesús destruyó los planes de Pedro y destruyó los planes de los discípulos para que el plan de ellos fuera la gloria de Jesús y no la gloria suya. De igual forma, Señor, tú destruyes nuestros planes, porque los pensamientos nuestros son muy distintos a los tuyos. Tú no eres el mejor amigo de nuestros planes. Tú eres el mejor que puede llevar el plan perfecto en nuestras vidas para la gloria de Jesús. Padre, perdónanos. Perdónanos y te pedimos un perdón colectivo uniéndonos, Señor, a tu iglesia, porque queremos un Salvador que nos dé éxito, no uno que me llame a morir. Señor, tú no viniste a darnos una mejor versión de nuestra vida, como nos venden, Señor, con tantas frases humanistas que escuchamos y escuchamos aún dentro de hermanos en Cristo que han comprado el falso evangelio de Satanás. Dios va a sacar lo mejor de ti. Qué falsedad, Señor. Qué falsedad. Tú no vienes a darnos una mejor versión de nuestra vida. Tú viniste a darnos una nueva vida, completamente nueva en ti. Y para eso, Señor, tienes que destruir la ilusión que tenemos dentro de nosotros de ser nuestros propios salvadores. Tú no viniste, Dios, a sacar lo mejor de mí. Tú viniste a hacer morir lo peor de mí, porque lo mejor de mí es Cristo Jesús. No hay nada bueno en mí y no puedes sacar nada bueno de mí, porque lo único bueno en mí, si algo hay bueno en mí, es Cristo. Es Cristo. Perdónanos de un cristianismo barato que hemos vivido sin sacrificio, pensando como Pedro en la comodidad, en mis anhelos, en mis sueños. Nos hemos vuelto tropiezo para tu obra en muchas ocasiones. Que el evangelio de la gloria de Jesús, que el costo del discipulado siga siendo una realidad en el siglo XXI. Es el mismo Mesías, es el mismo Rey, es el mismo dueño de nuestras vidas. Eres el mismo Salvador. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.